¿Quién se ha comido las cosas y tiene que ir al súper en pijama? Literalmente estoy en pijama. Estoy destruida. Desventajas de comerme los ingredientes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Nunca os ha pasado de pequeños que estabais viendo una serie y aparecía un plato de comida que se hacía demasiado apetecible, que tú lo veías y decías, me lo comí ahora mismo? Puede que a lo mejor no sonase tan interesante o estuviese tan rico luego, pero tenía pinta. El vídeo de hoy va a ser eso, recreando recetas de series de nuestra infancia. Bueno, por lo menos de la mía. No sé de la vuestra, no sé cuántos años tengáis. Vamos a empezar con una que tenéis que conocer todos y os voy a dar una pista. Espera, os lo voy a poner más fácil. Aún no estáis seguros de lo que voy a hacer, pero ahora sí que sí. Tacos de espagueti. ¿Cómo no? People do eat, I'm cooking things that people will chew. Es imposible que no hayáis pensado en la combinación y hayáis pensado, tiene que estar riquísimo. Así que hoy vamos a comprobarlo. Hace un rato vi recetas en YouTube y realmente ponía como que tenía albóndigas, pero si veis esta parte... We're gonna make spaghetti taco! Some taco shells, spaghetti noodles, our secret sauce. No decía nada de albóndiga, que yo recordase. Así que yo solo lo hice básico, muy básico. Vamos a cocer la pasta y echarle la salsa. Más fácil imposible. Y para los tacos, he estado leyendo por aquí, nunca he probado hacer nada de esto en casa, así que no tengo ni idea. Pero he estado leyendo, tienes que calentarlo 60 segundos en el microondas. Un poco raro, pero bueno. Vamos a hacerle caso a las instrucciones, sobre todo porque son muy caras. Que no vengan rotas, por favor. Vienen ahí como con un cuadradito de cartón para que no se rompan, pero yo me fío, ¿eh? Capaz las rompo al abrirlas, puede ser. Oye, está bien medio deforme, mira la forma. O sea, ¿te parece normal esto? No es nada simétrico. Por esto estoy pagando yo 3 euros. No son nada simétricas las tortillas. Siento defraudada. Vamos a calentar esto en el microondas y regresamos. Os juro que ponía que se podían calentar en el microondas, pero esto se quedó la pobre. ¿Cómo meto yo aquí mis espaguetis? Si no pruebo a hacer una sin calentar, que a lo mejor bien está bien, ¿no? Tenemos aquí nuestros espaguetis. Qué rico huele. Es que aquí no va a entrar, mire, ya está toda rota. Se me han pegado los espaguetis. Vamos a intentar pasarlos. ¡Ah! Se rompió. Complicado. Se va a romper. Se va a romper. Se rompieron las dos, o sea, se rompieron. Está rica. Voy a probar con una sin calentar. Aquí la tenemos. Nuestros espaguetis. ¡Sí que se parecen! Taco de espaguetis. ¿Se parece o no se parece? Tenemos aquí nuestro taco. Ay, cómo lo muerdo. Sí que es cierto que este, justo que no lo he calentado, como que no cruje. Escuchad. No suena tan crujiente. Y este, que es el que calentamos, pero se rompió. Muchísimo mejor. Sí que hay que calentarlos, no es como yo. A lo mejor se puede calentar con los espaguetis ya dentro. Puede ser. Me lo voy a acabar porque no quiero tirar comida. Está muy rico. Spencer tenía razón. Creo que voy a acabarme esto para no tirarlo. A esta receta le damos un aprobado. Nuestra próxima receta son las galletitas felices de March.
nariz de pimiento y ¡voilá! Una bandeja de los canapés patentados de mamá. O como quiera que le llamen en cualquiera de las múltiples traducciones donde absolutamente cambian todos los nombres de todos sin ningún sentido ni lógica. Pero bueno, si decís, ¿por qué escogí esta receta? No lo sé. Simplemente se me hacían lindas. Y creo que pueden tener una combinación extraña de sabores. Para esta receta vamos a necesitar galletitas saladas, que realmente me he puesto a pensarlo y creo que son como muy pequeñitas ahora que he visto una imagen de referencia. Aceitunas, realmente serían como aceitunas rellenas de pimiento, pero tengo aceitunas y pimiento. Y realmente yo no sé si en España hay esto, pero es como una crema de queso. Yo nunca la he visto, pero tengo salsa cheddar. Debería funcionar, ¿no? No. Vamos a primero cortar nuestras aceitunas. ¡Ajá! Yo creo que con una... Voy a poner 2, por si acaso. Seguimos. Pimiento. ¡Ah! Es un pimiento entero. Yo pensé que era pimiento en rodajas. ¿Cómo yo saco esto de aquí? Yo no sabía que era un pimiento entero. ¡Ah! Bueno, separamos aquí un pedacito. Ahora lo que necesitamos es, para nuestra base, galletitas. Nos hacen falta para los ojos 2 aceitunas. Que es muy grande, mira. O sea, yo pongo así la aceituna y ya me viene ocupando lo que es toda la galleta. El otro ojo. ¡Y! Esto no entra, ¿eh? Quiero que veáis que literalmente, o sea, yo pongo las aceitunas y como que ya ocupan todo. Luego supuestamente es el pimiento. Nariz de pimiento. Para la nariz. Mi galleta es muy pequeña y estas cosas son muy grandes. Y supuestamente el cheddar para la sonrisa, pero es que esto ya es imposible, ¿eh? Es que mira. Vamos a probarlo en esta que ya tiene las aceitunas. ¿Dónde está la carita feliz aquí? Que alguien me lo diga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, ese que ya tiene el cheddar con las aceitunas. ¿Se parece? No sé ni cómo agarrarla. A ver, no sé si necesito aceitunas más pequeñas o una galleta más grande. Voy a intentar hacerle la sonrisa a esta. ¡Horrible! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es extraño, a ver. No sabe mal. Extrañamente no sabe mal. Qué raro. No sé qué opinar. Lo que más sabe de todo es a la aceituna. El pimiento no lo noto para nada. Se nota un regustito al sabor de cheddar. Y la galleta sí que se nota ya al final. Pero sobre todo lo que sabe es a la aceituna. El sabor de la aceituna es muy fuerte. Siento que es una buena idea de snack. O sea, para cuando vas a preparar en una mesa y así. Tú ves un plato lleno de estas cosas y dices, ¡qué lindo! Pero te comes una y dices, a lo mejor más no me como. Aunque tiene pinta de ser gusto de señora. No le doy nada buena nota, la dejamos intermedia. Ni para bien ni para mal. Voy a dejar otra para que la pruebe Ex. ¿Puede ser que esta sea la que mejor me ha quedado? Mirad qué lindura. Solo es porque queda para un regalo especial. Pimiento, aceituna, para adentro. Aquí no se tira absolutamente nada, gente. Y la fórmula secreta es... It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da. Preparing the Krabby Patty. Tocan mini cangreburgers o mi adaptación. ¿Por qué? Por muchos motivos. Voy cambiando los ingredientes según yo tenga por la casa, ¿vale? Si lo piensas, realmente es una hamburguesa normal, pero a uno siempre le queda el misterio de ¿por qué era tan especial la fórmula secreta? The secret recipe for one Krabby Patty is... Clayton, wait! Busca los ingredientes más normales que hay. ¡Mini pancitos! Pensé que venían abiertos, pero no vienen abiertos. Así que lo primero que vamos a hacer es abrirlos. Voy a hacer 2. Aquí quedaron nuestros pancitos. Las proteínas las hice el otro día. Fue a base de arroz, champiñones y cebolla. No quedaron muy rígidas, pero bueno. Tenemos por aquí la lechuga. Luego vamos a cortar unas rebanadas de cebolla. Voy a dejarlas por aquí. Vamos a dejar también unas rebanaditas de tomate. Y 2. El punto es que los pepinillos son los de rodajas, pero yo solo tengo lonchas. Así que los cortamos en cuadrados. ¿Sí? Sí. Vosotros os hacéis los locos, yo también me hago la loca. No pasa nada. Y el queso por aquí.
Aquí tenemos nuestros pancitos, las salsas y aquí la proteína. Aquí está, mantuvo la forma bastante bien. Seguimos con lechuga. Está pequeñita, así que le ponemos aquí otra. Luego un tomate. Luego pepinillos. Voy a intentar hacerle una carita sonriente, aunque no creo que sea posible. Es que el ketchup sale a presión. No, imposible, imposible. No. Ahora el queso. Que no se nos olvide la mostaza. Cebolla. No estoy siguiendo el orden de las Burger Cangreburger. No voy a tener un aprobado. Ay, yo llevo aquí todo el rato y ni me enteré que tengo la pantallita y se veía. Las hamburguesas están siendo un desastre. Y ahora el pancito de arriba. ¡Se están destruyendo! Así se ven. Da el pego, ¿no? Cuando la muerda se va a destruir. ¿Está bien? Así que bueno, nuestra mini hamburguesita tiene el aprobado. Y la proteína que hice sí que se está como despegando un poco, pero porque tendría que haberla preparado de otra manera. Era la primera vez que la hacía. De sabor sí está rica. Bastante rica. En resumen, hamburguesa clásica pero bastante rica. Bob Esponja tenía razón. Y seguro que no me quedó tan buena porque yo no seguí el orden que había que seguir. Y no le hice caritas de corazón a los pepinillos ni a la hamburguesa. Pero le damos un aprobado a esta receta y evidentemente está buena. Esta receta es la causante de que anulase casi siempre el vídeo. Y es que siempre me los como. Tengo aquí los nachos sin sabor, que es que ni saben a nada. Y siempre me los como. Y hoy no era otro día. Y yo dije, bueno, vamos a probarla igualmente, porque ¿qué diferencia podría haber, no? Un poquito menos de nachos, no pasa nada. Y la receta que vamos a estar recreando ahora va a ser la de el burrito de nachos de Kim Possible. What are you eating? Taco meets nacho. I call it the naco. Realmente vi como una variedad también en esta receta. A veces salen solo como los nachos con proteína y así, otras veces salen como si fuesen versión Supreme con todo mezclado, así que yo voy a hacer mi propia receta. ¿Qué más da? Si la idea original es la misma, ¿no? No estaré yo cambiando todo el rato los ingredientes. El concepto es el mismo, que es lo importante. Y no tengo mucha fe en esto, pero bueno, vamos con ello. Tengo un poco de lo que yo creo que debería ir, ¿no? Otra vez lechuga. Aquí tengo picadito el tomate y la cebolla, que ya lo piqué antes. Y voy a dejar aquí unos pedacitos de lechuga. A mi parecer, en esta imagen lo tenían. Tenemos aquí las salsas de queso, sí que tenía. Y no sé si blanca, porque yo no tengo como tal agria echarle esta que es deluxe. Tenemos aquí esto con nuestros nachos y este tortillón. El tamaño de esta tortilla. La idea era que fuese así. Yo lo voy a hacer medio así, como para que ya coja la forma, y la voy a meter un momentito al microondas. Aquí tenemos nuestra tortilla ya un poquito más blandita y caliente. Esto se va a destruir, ya lo veo venir. Realmente esto como que iría todo junto para mezclarlo. Somos pocos. Es que me comí el resto. Desventajas de no tener paciencia. Y vamos a ir echando esto. Así estaría. Vamos a mezclarlo un poquito. Ahora vamos a echarlo aquí. Y ahora sí ya vamos con salsas. Bien de cheddar. Y yo digo que por si acaso un poquito de deluxe. No debería ir, pero bueno. Sorprendentemente se ve como si fuese de un restaurante. No vamos a engañarnos. Tiene pinta. Diría que es el que con más pinta ha quedado de todos. Y ahora viene lo complicado. ¿Cómo te comes esto? Es que mira lo grande que es. A ver, así se lo comían. He hecho una bola. Aquí y por... ¿Dónde muerdo? Está bueno. Es extraño, pero está bueno. Estoy toda manchada de salsa. Sorprendentemente está muy rico, o sea, lo intentaría hacer otra vez. Le damos un súper aprobado. Practicidad no tanta, pero sabor rico. Evidentemente esto era necesario meterlo. Me siento un poco caníbal, pero ¿quién no ha pensado de pequeño en comerse a jengibre? Mira, no me vayáis a criticar con los nombres de los doblajes porque en cada país les cambian los nombres y yo no sé. La galletita de Shrek, el de jengibre, ¿sabéis? Ese mismo, justo. Así que vamos a hacerlo. No cobrará vida después de cocinarlo,
pero será muy lindo. Si no, será el hermano malvado de Genji. Necesitamos una báscula porque quien haya hecho postres alguna vez sabe que si no pone las medidas justas, vamos muy mal. Tengo por aquí una hojita de papel con las medidas y por aquí tenemos el bol para ir mezclando las cosas. Voy a hacer una cantidad reducida porque yo no tengo horno, sino que tengo air fryer. Pues se cocinan diferente las cosas y mi air fryer es chiquitico. No me juzguéis. Empezamos con la harina. Bueno, ya lo voy a liar y aún no empecé. Pero como viene cerrado. Lo conseguí. Ajá. 68 gramos de harina. ¡Ay! Justo. Seguimos. 18 de azúcar moreno. 13, 15. Ahí estamos. Todas las recetas que ponen bicarbonato, no sé por qué siento que me voy a morir tomándolo. Si luego lees el resto de ingredientes que tiene cualquier cosa hiperprocesada y peor es. Pero no sé, bicarbonato suena como tóxico. Pero una pizca solo. Ahora seguimos con jengibre. Digo yo que si son galletas de jengibre... Ahora sí que sí. Y ahora canela. También viene cerrada. La única neurona que tengo no le apetece funcionar. Ahora vamos a ir revolviendo esto. Ya dentro de nada tocan los ingredientes líquidos, húmedos. 12 de leche. Ahora revolvemos. Nos faltaba la vainilla. Realmente lo mejor sería tener un molde en forma de personita, cosa que no tengo. ¿Podría haber ido a comprarlo? Sí, pero ¿para qué? Lo puedes hacer tú y así te ahorras lo del molde. ¿Me ahorro qué? Sí, no vale nada, un molde. Así soy yo. Que masajearla y un poco amasarla para que vaya teniendo otra textura. Voy a dejar aquí al lado un molde de horno engrasado. Voy a aplanarlo para que tampoco salga una galleta gordísima. Y realmente lo que debería buscar es un cuchillo. ¡Chin! Como la cabeza. Irían los brazos. ¿Qué es esto? Si alguien pregunta a vosotros, era así desde el comienzo. Con lo que sobra voy a hacer diferentes formas porque no me voy a matar a hacer más. 2 son suficientes. Y ahora voy a meter al horno esto y vamos a recoger un poco. Esto es un momento de tensión. Está horrible esto. O sea, simplemente me da pereza hacer alguna forma. El corazón está aceptable y nuestros señores jengibre están muy lindos. Les damos un aprobado. Lo que hay que hacer ahora es hacerle los dibujitos, la forma, y para eso tengo estos lápices de colores. O sea, realmente no sé de qué son. Masajea suavemente el lápiz. A ver, yo sé que Genji tiene sus botoncitos de caramelo. Dime o te arrancaré. No, los botones no mis botones de... Entonces... Bueno, de gomita creo que son. Pero yo no como gomitas, así que era complicado ese asunto. Tengo por aquí el teléfono, que se lo pedí a Ex para que me dejase ver cómo tiene dibujado Genji las cositas, porque este es el efecto Mandela, es que realmente se acuerda de las cosas como no son. No hay color azul. No recordaba que tenía las cejas azules. Realmente el azul no lo puedo hacer porque es de los colores primarios y el morado lo sacó del azul. Va a ser el amigo malvado de Genji, ¿ok? No pasa nada. Voy a poner aquí a los dos. Vamos a empezar con los puntitos de los ojos. Creo que quedaron como muy juntos, ¿no? Creo que ahora aquí es una línea. Vamos a hacer aquí unas en las manitos. Otras en los piececitos. Yo quería hacer una como cuando le rompen las piernas. Así que puedo hacerle aquí las líneas. Así, rotas. Y en ese, el importante es que yo le dibuje la cara de susto. Así que en uno va a ser carita sonriente así. Y en otro va a ser así. ¡Oh, no! Y en este sonriente. El pobre quedó... Me quedó mejor el de susto, he de decir. Vamos a dibujarle las cejitas. Los colores no son los mismos. Pero es que son gemelos. Para que no me denuncie Disney por copyright. ¿Tiene los derechos Disney ahora? Sé que es de DreamWorks, pero ¿tiene los derechos Disney? Porque si es así, te quiero Disney. No me bloquees. Pero mira, quedó como muy linda realmente. Es como muy cuchi. Me da pena ahora probarla.
Míralos. Le voy a dar la mejor hecha esta a X y la otra me la quedo yo. Voy a probar esta yo. A ver qué tal el sabor. Pinta, o sea, da el pego. ¿Y el sabor? Sabe a jengibre. Bueno, son galletas de jengibre. Que nunca había comido galletas de jengibre. Pero sabe mucho a jengibre. Está demasiado potente. Nuestra siguiente receta es de Cuzco. K-U-Z-C-O. Cuzco, Cuzco, Cuzco. Y es que en la película sale Kronk haciendo unas empanadillas de espinaca. Y yo tengo fe en Kronk. Yo sé que él cocinaba bien. Sé que lo hacía con cariño. Y era un buen tonto. Como yo. No hablo ardilla. Ah, squeakity squeak. Squeaking. Pero me siento identificada. Así que vamos a hacer esa receta. Tenemos por aquí masa de hojaldre. Con todas estas recetas, evidentemente, son de dibujos animados. Así que no hay como indicaciones claras ni nada. No me vengáis a decir que no le echaste, Carlos, que no le echaste. Nadie sabe cómo las hizo. Tú le preguntaste a ellos, yo no. Tú lo hiciste, yo no. Así que, ¿qué más da? Se parecen, es la misma teoría. Y si me venís a decir lo mismo de no haces la masa de hojaldre porque esa masa de hojaldre tiene 1000 químicos. Todo tiene químicos. Todo tiene químicos. Nos vamos a todos. Así que déjame usar mi masa preparada. Compré una masa redonda. Los pastelitos se hacen a partir de un cuadrado. ¿Por qué fue redonda? Porque salía más barata. De hecho, yo creo que calculé fatal porque calenté las espinacas antes y se me olvida que las espinacas reducen su tamaño considerablemente, como un 90%. Así que llené la sartén de espinacas, las calenté y me he quedado con 2 espinacas. Tip para cortar masa de hojaldre. Con un cuchillo la destrozas. Es mejor un cortapizzas. Lo que queremos hacer es como un cuadradito y realmente son como unos mini triangulitos. Sino con tal de que tengan el mismo relleno, ¿no? En mi mente tiene sentido, ¿vale? No me jodéis mucho. Vamos a introducir espinaquillas, pedacito de queso y un poquito más de espinacas por aquí. Ay, no, esto no va a cerrar, ¿eh? Esto... ¡Ah, lo llené mucho! Muchas espinacas. Que se parecen en nada. Un poco, ¿no? Vamos a intentar hacerlo como yo lo vi supuestamente en internet, que era como con un cuadrado. Ok, y supuestamente con un cuadrado sí que es más fácil, ¿no? En teoría. Y ahora las cerramos solo así, supuestamente, y ya está. A ver, mirad la diferencia de una a otra. Horrible y bueno, más o menos. Y va al horno. Así que voy a hacerlo y cuando esté todo fuera del horno nos vemos. Y aquí estarían nuestras empanaditas de espinacas de Kronk. La forma yo siento que pudiera haber dado el pego, o sea, no sé si los veis bien desde ahí, pero los míos quedaron como en 2D, no en 3D, quedaron como súper planos. No sé por qué realmente, no, yo ya no sé, a lo mejor hay que hacerlo de otra manera. La intuición es lo que cuenta, vamos a probarla. ¡Ay, qué mamón! Tan ricos. Hay que tener cuidado con la forma y el resto, pero le damos un aprobado. Y hasta aquí llegarían las recetas que hemos probado el día de hoy. Quiero saber si hay alguna que no hayamos probado que digáis vosotros. Pues yo hubiera hecho esta. Y de todas las que hemos hecho, ¿cuál os tiene mejor pinta? Realmente la que mejor sabía era la del burrito de taco. Estaba muy rico. El resto estaban todas bastante bien. O sea, no había ninguna que supiese horrible. Creo que mi choque con la galleta de jengibre es que sabía jengibre. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que dejéis aquí vuestro like, que comentéis cualquier cosa que os apetezca, mientras que sea buena, por lo menos, espero. Y nos vemos para la próxima con otro vídeo.